Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, la prueba demora. Muy buenas tardes para todos ustedes. Somos los representantes de Computer Society de la parte de la Universidad de los Andes. El día de hoy queremos también participar y compartir un poco de la prueba demora y las dificultades que podemos tener. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el cual nos va a dar un poco más de charla de lo mencionado previamente, de lo que sea su educación, del profesor Juan Pablo Reyes, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Es magíster en computación gráfica e imágenes de la Universidad de Clau-Bernard de Lyon, en Francia, doctor en astrofísica de la Universidad de Maxiel, ex-Maxiel en Francia, y doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes. Bueno, vamos a poder compartir y aprender mucho más a partir de hoy, para sobre el compañero de los proyectos y otros profesionales. Afortunadamente contamos con un gran profesional el día de hoy, el cual ha trabajado en varios campos, pues, principalmente el procesamiento de imágenes en el campo de la medicina y pues, telescopios terrestres. Actualmente es ingeniero senior del Centro de Analítica, Innovación, Tecnología y Educación, Conectatec, de acá de la universidad, y es investigador postdoctoral del Departamento de Ingeniería de Sistemas. También pues, pertenece al grupo de investigación COMET y trabaja en diversos proyectos que pues justamente son en el área de la inteligencia artificial con el procesamiento de imágenes, que es justamente lo que va a tratar la charla el día de hoy. Entonces, no siendo más, vamos a hablar en el profesor, y damos a ustedes también gracias por la oportunidad de poder participar. Gracias por la invitación y pues bueno, hay dos temas que a mí me gustan muchísimo hablar. Si pueden hablar, padre. Uno es educación. Yo pasé por la investigación en la educación en la universidad y luego los imágenes, que desde que yo estaba en pregrado siempre he dedicado, siempre me ha gustado muchísimo, con diferentes aplicaciones, tales como mi doctorado, que estuve trabajando en astrofísica, y ya ahorita, en la maestría, he vuelto a esta área donde he ampliado o regresado un poco a la. La idea de la presentación que yo preparé hoy es hablar un poco de proyectos interesantes y coger como los fundamentos básicos para tratar de hacer transparente, lo más blanca menos esa caja que es todo lo que tiene que ver con visión artificial o visión por computador, desde el punto de vista de explicar, meter el interno a uno de estos problemas. Y entonces traen tres problemas, tres contextos en los que lo hemos aplicado y hemos investigado, tratando de, digamos, que poner muy claramente cómo es que se soluciona, qué es la primera que está haciendo. Y cerrar con algunos elementos más asociados a tendencias técnicas. ¿Listo? Entonces, de entrada, voy a entrar hablando de qué son las redes convencionales neuronales, mirando los bloques que la constituyen y partiendo desde lo básico, y es cómo consideramos una imagen. Voy a hablar de redes favoritas, porque sirve para todo, y para todo es un elemento versátil, que es la línea. Voy a hablar un poco de la tarea de detección de objetos, y yo lo como una de esas redes convencionales que menciona eso. Y luego, te doy como cosas que están pasando. ¿Listo? Entonces, primero, pensar que todo el problema del campo de la visión artificial es transformar el mundo que es en esencia continuo a una representación discreta. Eso significa que toca transformar la realidad, que es infinitamente reducible hasta el nivel de los átomos, a píxeles que vamos a tener que trabajar por eso. Y esos píxeles en últimas son fácilmente representables en la pieza. Porque eso también me gusta decir que si uno se pone a pensar con cuidado, se pone filosófico, todos son números. Y si ustedes van y piensan, lo que ustedes están viendo en realidad es una matriz. Porque están observando a través de los ojos es una matriz porque está en tres dimensiones y porque podemos asignarle un valor a cada punto con el nivel de resolución que nos va a encontrar nosotros. Y si ponemos todos los casos, pues llegamos simplemente a la multiplicación de todos una matriz. Entonces, las imágenes discretas digitales, obviamente, si tienen muy baja resolución, en realidad, pues podemos llegar a esos bloques que son los bloques que hacen parte de cómo veo o qué color es, o dónde está, dónde comienza un objeto y el otro. El punto principal es la visión artificial pasa de acá
acá a través de cuantización, a través de remuestreo, para tratar de darnos una aproximación. Hoy por hoy, obviamente, los instrumentos que hacen eso son súper poderosos, al punto en que rara vez vamos a tratar imágenes de este nivel de bajo de solución o pues, problemas específicos, pero desde el punto de vista de que es una imagen que se hace en últimas, digamos, hasta ese punto. Y teniendo un punto de partida esa matriz, es como vamos a empezar nosotros a plantear más cosas interesantes. Y viene pues el segundo elemento fundamental, y es que nosotros podemos entender una imagen como un conjunto de matrices. Es una imagen a color, se sabe que es una matriz. Y si quieren ustedes tener la palabra fancy para poder utilizarlas en fiestas y reuniones sociales, pueden decir es un tensor, porque es una matriz tridimensional, que si no los matemáticos a la cara. Y entonces podemos pensar básicamente en una imagen como tres canales, ¿no? Como el verde, el azul, el H, el S, el V, el vector de la representación, o el RGB y el alfa, en donde cada píxel, cada punto de esta representación discreta que creamos en la realidad corresponde a un valor de qué tan fuerte o no es el componente que estamos viendo. Desde el punto de vista clásico y más sencillo, que es el RGB, pues entre más alto sea el valor acá correspondiente a una escala, pues tenemos más rojo o menos rojo, más verde o menos verde, más azul o menos azul. Y luego cuando empezamos a hacer las combinaciones, es cuando empezamos a mirar todo lo que nosotros aprendimos en colores básicos por ahí en el colegio. Entonces nos damos cuenta que en esta representación nos es una realidad rojo y verde o amarillo. ¿Listo? Entonces, partamos de esto. Una imagen es un conjunto de píxeles en diferentes canales. Somos un canal. Y este va a ser el segundo elemento con el que vamos a operar. ¿Listo? Y entonces de ahí de entrada voy a saltarme un montón de tiempo desde que empezamos nosotros y el science a estudiar estas cosas. Y vamos a saltar a las redes convolucionales neuronales. Voy a explicarlas así, pero pues luego voy a entrar a mirar los bloques que las componen. Y tengo una imagen, pasa por un montón de transformaciones y al final llego a una tarea que está asociada dentro de lo que nosotros llamamos supervisada o supervisada, que clasificar, que hacer una regresión o que hacer cosas más complejas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionan estas redes convolucionales neuronales? Si ustedes, seguramente espero que tengan menos una noción, y si no, pues tiempo para explicarlo. En el punto tradicional de las redes neuronales, pensábamos desde el punto de vista de neuronas, desde el recibe una entrada, y a partir de las diferentes operaciones y la función de activación, pues está una salida. ¿Listo? Y tenemos capas densamente conectadas y pensamos capa, que es la base nacional de esta área. En las redes convolucionales, nos vamos a poner este elemento de entrada, que es nuestro tensor, nuestra imagen con 3 canales, nuestra imagen con un canal o 4 canales, y la vamos a pasar, en lugar de pasar cada píxel de manera independiente, como lo podríamos hacer por una neurona, la vamos a pasar por diferentes capas, que lo que van a manejar es aprender a hacer operaciones desde ciertos filtros, ya les explico cuáles operaciones, para generar unas cosas que se llaman mapas de características, para entender o aprender desde el punto de vista de una tarea que quiero resolver, cómo resolverla. Y esa tarea puede tener diferentes nombres, y ya voy a mencionar ahorita unos casos en particular. Pero lo que va a suceder es que a través de esta red va a viajar la imagen, va a ser transformada, va a ser extraída, va a ser reducida de tamaño. Vamos a hacer resaltar las características principales y luego sobre eso vamos a meter nuestra red que da una decisión, mapa de salida, o nos diga qué clase corresponde, o cosas aún mucho más interesantes. Entonces, primero de los bloques que componen las redes convolucionales, que es la convolución, que está un pequeño problema. Es que este científico y es una constante de
toca explicarlo hacia la mano, no es que podamos mientras tanto. Entonces, imaginemos una imagen original, imaginemos un filtro, por ahora lo voy a describir, un filtro que corresponde a una matrícula chiquita llena de unos. Una convolución es una suma ponderada que yo voy a aplicar sobre el sector de la imagen. Bien, entonces, si tengo una matriz de 3×3, puedo posicionarla acá y a partir de eso se puede pasar a otros nombres. Esto siempre entonces, yo lo voy a explicar aquí. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer es una suma ponderada alrededor del vecindario. Entonces, tengo una matriz de 1 por 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 1. Entonces, voy a sumar este 4 por 1, 1 por 1, 3 por 1, 1 por 1, 2 por 1. Y así todos los componentes y genero. ¿Listo? Y luego muevo mi filtro en una posición o más posiciones y también un par de pequeños filos. Y voy generando una matriz de salida resultante de aplicar este producto ponderado. Eso es poderoso porque antes de que existieran los redes convolucionales, una de las primeras cosas que se estudió del aire corresponde a la aplicación de filtros que nos permiten hacer cosas muy interesantes como detectar bordes. Y eso lo descubrimos o lo estudiamos por allá en los 70 y los 60. Incluso entonces que tenemos que el Sobel, que tenemos el Probit y que permite, o por ejemplo, que retroceder, que nos permite cambiar un poco si no, pues no vamos a decir. Y entonces podemos usar, si ya lo sabemos, ese es uno de los bloques fundamentales. ¿Listo? Necesito pasar, pero mientras tanto explicando acá. El segundo bloque importante son las capas o la operación de pooling. Entonces, una de las cosas que yo quiero es, a través de estas operaciones de convolución, resaltar los elementos importantes del imagen. Ya sabemos que podemos extraer bordes, podemos hacer filtros, podemos eliminar lo que es chiquito, podemos tratar de grande. Luego viene la parte de pooling, que lo que va a hacer es coger, vamos a usar también una ventana, esta ventana en superposición, y va a generar una salida hacia, por ejemplo, al máximo. Yo cojo el paso, ahí, ahora sí. Entonces, fíjense que ahí está el filtro pasando, muchas gracias, pasando y va generando la imagen de salida. Y ese es mi resultado. Eso es poderoso en el sentido de que si yo tengo una imagen, tengo bordes bien definidos, que estaba explicando ahorita, con un filtro correcto y adecuado, por ejemplo, acá tengo positivos y negativos, todas las zonas donde hay transiciones fuertes van a aparecer en la salida. Y eso yo lo puedo llevar y extender a cualquier otro tipo de características. Luego a mí me pone que es lo que estaba tratando de explicar, y tengo una ventana, esta ventana no tiene superposición, y por ejemplo, si es Max Pool, lo que estoy haciendo es como una ventana y extraigo el mayor. Y el resultado, pues es una imagen, una matriz, que ¿cuál es el resultado o cuál es la consecuencia de eso? Es que a medida que yo avanzo en mi red convolucional, pues no solamente voy haciendo que se resalten las características que aprende la red, que es los precios diagonal, sino que como voy reduciendo el tamaño, como aplico por ejemplo un max pooling, pues esos picos que son las características van a ser voy a tener imágenes con resolución más chiquitas, donde los picos son las características, los picos son más prominentes. Y luego pues tengo por detrás el aspecto de producir no linealidad. Entonces tengo mis funciones de activación que sí las puedo aplicar al nivel de pixel. Entonces yo puedo simplemente coger la salida y si no quiero hacer nada, pues pongo una salida lineal, simplemente la salida del pixel resultado de la convolución, por ejemplo, en puro. Es esta. Pero si quiero introducir una linealidad, yo me meto ya con funciones un poco más avanzadas. Un array, por ejemplo, si lo que quiero es que para los valores negativos que inmediatamente tengo un 0, obviamente bueno, si además estoy preocupado por cosas como el desvanecimiento del gradiente, o si estoy preocupado ya, por ejemplo, de pasar medidas asociadas como segmentación, entonces tengo cosas que me permitan finalizar o generar probabilidades, entonces movimiento
para eso, o una softmax de múltiples clases, pero los mismos principios de la regla clásica, yo los puedo aplicar a nivel de texto. ¿Listo? Y luego voy a meter esto porque este me va a permitir explicar cómo hacer la ayuda. Entonces, es una operación que se llama la de convolución o la convolución transpuesta, nombres horribles para lo que realmente está sucediendo, en donde lo que yo estoy haciendo es volviendo a aumentar el tamaño de una imagen que ya simplemente me dure, ¿sí? Haciendo una operación en donde voy calculando, a veces no sirve, pero lo que te voy a pasar aquí, donde voy calculando varias imágenes, por decirlo así, varias matrices asociadas a términos de convolución, y luego las empilo y las sumo y tengo una imagen de salida. Esto me va a permitir aumentar el tamaño y entonces voy a volver a resaltar, voy a volver a una imagen donde la proveniencia de los filtros de alguna manera se recupera dentro del trato, sin sacar lo que está pasando. Tengo este cierre, voy pasando por acá y lo que voy multiplicando y generando tantas imágenes como varias, o sea, cualquier de la identidad, y luego cuando las empilo, vuelvo a una cultura para el igual. Estos bloques de acá son los que vamos a usar para redes que son convolucionales. Hay muchos otros más, esos son los que más me gustan porque ahora ya puedo explicar una de las ideas que más interesantes. La ayuda. La ayuda fue propuesta por Roland Cronenberg por allá en el 2015, ya que vamos a llevar 11 años con esta red, que se llama así porque de manera poco sorprendente tiene forma de U. ¿Listo? Nosotros en el campo somos muy creativos. Y todos los bloques que les he explicado hasta el momento funcionan muy bien. Y lo que hacen es, nos van a permitir construir dos brazos de esta red en forma de U. Uno que es un brazo de codificación, es lo que es el de decodificación. Y lo que van a hacer es que cada flechita de acá corresponde a la aplicación de una convolución junto con una función de activación. ¿Listo? Para mi mapa de características. Cada linecita roja corresponde a una operación de pooling de 2 por 2, un max. Y cada linecita verde, que tiene una otra parte, es una deconvolución, una convolución transpuesta. ¿Listo? Y estas líneas grises, las vamos a dejar entendiendo, perdón. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Yo voy a pasar por diferentes capas en mi imagen central. Voy a aplicarle muchos filtros para aumentar la pila de mapas de características. Cuando llego a 2 en este caso, hago el pooling y hago lo mismo. Hasta que llego a esta parte que se llama cuello de porque yo no puedo ¿listo? Y esta es la parte más rápida. Fíjense que en este escenario vinimos de vinimos de 532 por 572 de entrada y estamos en 32,24. ¿Listo? Está súper chido. Ahí lo que tenemos son hayan logrado extraer o desarrollar las características que quiero. Y una vez tengo eso, voy a iniciar todo el proceso para volverla al tamaño original para poder sacar una máscara o una ¿listo? Ese proceso, pues entonces con la decomposición aumenta el tamaño y aquí volvemos a estar desde acá. Como estas redes, a medida que pasa el tiempo, pueden que se olviden de cosas y no se olviden de cosas, tomen un poquito con pinza, corresponde a desvanecimiento del gradiente, a se pierden features, no recuerdo de ciertas cosas. Lo que yo voy a hacer es tratar de recordarles, con un poco de recurrencia a través de las dos redes. Oiga, acuérdese esto que usted había visto, acuérdese este resultado, concateno y por eso escribo. ¿Listo? El resultado es que al final aplico una convolución de 1 por 1, que básicamente dejo pasar y sobre eso, increíblemente puedo hacer muchas cosas. La primera de las cosas, pues, que quiero traer es segmentación. La tarea de segmentación consiste en que yo tengo una imagen y quiero decir qué píxel pertenece a una clase o otra.
muy utilizado en aspectos médicos. Porque yo quiero decir, por ejemplo, si usted va a los médicos, ya sea una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, típicamente si usted tiene algún tipo de afección, pues mira, está el problema, pues está. Durante la pandemia del COVID-19, una de las cosas que pasaban, aunque nos gusta pretender que no era, que no sucedió, pero sí sucedió, era que los pulmones de las personas que tenían COVID podían sufrir una afección que se llamaba, o que llamamos en la literatura, ground vasospasmus, que era una zona de tejido cicatrizado por líquido. Y a medida que aumenta esa zona, pues se reduce la capacidad y es mucho más grave para los pacientes. Típicamente compromete capacidad pulmonar. Por debajo del 25% es importante que produce talle en el entre 25 y 50 es familiar gravísimo, pero la vez es posible que este paciente no se salga. Entonces, es importante detectarlo a tiempo. La cosa es que los expertos radiólogos, que son los que pueden detectar una tomografía del pulmón, es fácil de empezar. Desde la imagen, por ejemplo, original, yo me dice todo que está aproximadamente en la zona. Afortunadamente, el proyecto puede ser mucho más difícil. Uno podría decir, acá parece que hay una mancha, y efectivamente ese es uno de los problemas, pero seguramente ustedes notaron que esas otras dos de ahí corresponden también a lesiones. ¿Listo? Entonces, este fue un proyecto que hicimos con estudiantes hace ya 3 años, y digamos que los dos desafíos eran, uno, hay muchos datasets y muy poquitos. O sea, los poquitos me refiero a, si ustedes hablan de problemas de precisión de esta el aspecto médico, la de médica, pesaban eso, por los 3 años que tengan que lo que quieran para imágenes, y van a comprar más de los y si usted dice el espacio, se quiere. Entonces es difícil. Entonces, una de las cosas que dice uno, coge y raspa donde pueda, y entonces se encuentra diferentes datasets. Entonces puede reunir 500 imágenes. Si usted va y piensa que es de machine learning, unir los datos no son nada para uno. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene ahí es súper resiliente al parte de datos. Con la aumentación, la generalización no se compromete. Pues como dice casi por ejemplo, no debería más o menos tener un tipo de datos el orden de los parámetros y ¿verdad? Y aquí uno dice, está 500, pues no está tan bien, pero pasa, ¿listo? Y los datasets tienen calidades diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Mezclamos todos los datasets, mezclamos todos los cortes aproximadamente, hicimos pruebas con variación de la llave. Variaciones que introducen los procedimientos químicos con esta tradicional temperaturas convolucionales. Entonces, mecanismos de atención, de recurrencia, mecanismos de atención y recurrencia al mismo tiempo. Y nos fue relativamente bien. Entonces, aquí están las imágenes originales, aquí están las imágenes anotadas, y estas son las salidas de las diferentes variaciones de la UNED. Y entonces lo que hacíamos era simplemente mandábamos las imágenes por las anotaciones que teníamos, las pocas imágenes, y las convertábamos hasta donde no podíamos más, y obteníamos una salida en forma de presentación, donde una máscara de 0, 0 es muy importante, y 1 es entonces, ¿cómo medimos esto? Entonces, así como uno mide accuracy, precision, como el aspecto médico y el aspecto de segmentación, en esta tarea uno utiliza TICE, y corresponde básicamente al promedio algoritmo entre la intersección y la unión de los conjuntos, es decir, que entre más intersectados estén los conjuntos, más cercano a uno estoy, porque el área de la unión, la intersección es casi la misma. Pero entre más de separo o entre menos áreas de cada pleno, pues tiene una unión más grande, y tiene un área de se más chiquito, y por lo tanto ya es dentro de la funciones. Y esto nos dio de 0,89 a 0,93, pues claro, 3 conjuntos de datos, de cuales es suficientemente competitivo con otros ejercicios y otras estimaciones. Entonces,
primera experiencia muy chévere en el área de imágenes y en la tarea de segmentación, en donde lo que estamos haciendo es clasificando si un píxel solito, pero también es el objeto. Pero pues esta área no se queda quieta, entonces digamos que la IUV ya está habilitada, pues 10 años y mucho tiempo, y han aparecido otras configuraciones y otras cosas interesantes. Entonces, más adelante apareció la UNET, que es Not, pero bueno, es más un workflow que una arquitectura basados en varias configuraciones posteriores. Entonces, en lugar de tener la UNET, tenemos una 3D UNET, porque resulta que no existen transmisiones que tenemos volúmenes, y UNETs y 3D UNETs mezcladas en cascada. Entonces, ese es un flujo que dice: miren, usted no le mando, usted va a tener los datos y yo voy a revisar las huellas de los datos que corresponde a el espaciado, la resolución, las características inherentes. Yo voy a inferir unos parámetros específicos asociados que voy a meterle a la red basado en esto. Entonces, cuánto va a ser de batch, cuánto va a ser de mixup. Voy a además tratar de hacer la aumentación de datos con configuraciones. Entonces, en imágenes, la aumentación de datos es mucho más efectiva en el sentido que si yo tengo giros, si yo hago flips, si no cambio intensidades, funciona bien. Luego voy a mandar esto, yo mismo, me refiero a la red, voy a inferir cuáles son los mejores parámetros, voy a hacer cross validation, voy a mandárselo a todo el conjunto de posibles units. Y no solo eso, sino que una vez tengo eso, voy a decirle si independientemente o en exámenes o haciendo votaciones, cuál es el mejor resultado y le doy la predicción. ¿Listo? Pues toda esa parte que uno hace cross validation y ay, pues pucha, ¿cuál es el número ideal? Y uno sale esta o esta red, la NDI me dice 3, yo se lo hago. ¿Listo? Y adicionalmente, si yo se lo hago bastante bien. Lo cual es súper útil. Entonces, esta es como de las siguientes iteraciones de nuevo. Estamos, la NDI tampoco es tan es cierto, pero es una de esas propuestas que es muy interesante, que todavía se utiliza sobre todo en la parte de segmentación y detección de anomalías a nivel médico. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que lo hemos usado? Este es un trabajo de desarrollo que participé afortunadamente, que hizo un estudiante de maestría de la universidad, que es detección de hemorragias intracraneales. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Las hemorragias intracraneales, típicamente son de del paciente. Y de acuerdo a las zonas donde están, son más o menos sensibles y más o menos peligrosas. Entonces, hay diferentes zonas, hay cosas que yo puedo decir esto, ok, aguanto, pero esto requiere intervención inmediata. Todo eso por detrás, pues está ya indicado y hay de nuevo volumetrías, tomografías, ¿sí? En donde están marcados cuáles son las zonas, cuáles son los cortes, donde aquí hay hemorragia y esta es la zona donde está la sangre regada y necesitamos detectarlos. Entonces necesitamos, pues, algo que sea más rápido que inmediato. Sorpresa, sorpresa. Tampoco, o sea, hay muchos datos cuando tenemos datos para mi trabajo de esto me va como y no es volumen. Que no, es chiquito, pero esta vez pues. Y entonces, el objetivo de fondo era lograr hacer ahora dos tareas a la vez. Uno es decir, ¿dónde está volumétricamente hablando la zona que corresponde a la hemorragia? Y la otra es cuáles de los cortes presentan la hemorragia. Porque son dos aproximaciones diferentes, una es un fallback de la otra. Si yo le digo, mire, si hay hemorragia, hay de este tipo de hemorragia, está acá, así yo no me voy sacando un tema porque el experto puede ir. O sea, esta es la peor hemorragia, vamos directamente a la idea, vamos inmediatamente a hacer acción. Y pues, si lo podemos decir exactamente en dónde, pues, ¿listo?
Entonces también tenemos muchos conjuntos de arte variados, y muchos otros problemas. Y la otra es que el DICE que acá empieza a tener ciertas limitaciones en aspectos cerebrales y con esos problemas. Ellos tienen unas maneras de medir las zonas del cerebro o de identificar las zonas del cerebro que son de mayor importancia. Entonces, a veces hemos visto por ejemplo que, bueno, no importa que no sea tan preciso que me digan dónde, siempre que me digan dentro de esta área, si se es una educación. Y eso pues, nos da un margen de estudio en ese sentido. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Pues, las metamos por la libre y segmentamos. Entonces, por detrás había cosas como, si tengo tres volúmenes, tres conjuntos de datos de volúmenes, tengo diferentes números de cortes naturales. Pero yo puedo tener 10 y luego puedo tener 15 y luego puedo tener 3. ¿Y qué hago? Ignoro un poquito y luego pienso cómo hacer remuestreo para que todos queden con el mismo número de cortes. Primera requisito para generar la volumetría que yo pueda utilizar. Bueno, yo no tengo estudiante maestría que hace esto. Y luego empezamos a decir, ok, ¿qué pasa si aprovechamos estas representaciones y sacamos ahora los slices por aparte, con los elementos preferidos de algunas zonas, y lo mandamos, por ejemplo, por representación de modelos que ya están preintegrados con muchas imágenes? ¿Y qué pasa? Pues elegimos DINOV2, que es un modelo que tenemos en medios súper interesantes, que se utiliza sobre todo para un montón de tareas de inteligencia artificial, pero con LoRa también nosotros generamos embeddings o representaciones en espacios latentes para corte y para de volumen, y sobre eso le aplicamos modelos de clasificación visuales para poder determinar los tipos de hemorragia percutánea. Y los resultados fueron muy interesantes, fueron muy buenos y fueron competitivos con la literatura. Entonces, de nuevo, volvemos con el mismo esta tarea y vamos a ejecutar, vamos a clasificar, y vamos a utilizar todo este poder y vamos a hacerlo sobre problemas en donde no nos podemos dar el lujo de tener 1.000.000 de máquinas. Estas redes preentrenadas, por ejemplo, como Dino, que se utiliza por detrás, son redes que entrenamos con Raspberry. Y esos son 1.000.000 de máquinas. Conseguir un número tan considerable es muy difícil para observar todos los hospitales del mundo. Y tengo noticias. No es fácil. Ahora, ¿por qué me gusta mucho la guía? Esto es una de las últimas cosas que ha sido mi campo de interés. Y es el ruido. Yo de la materia de ciencia, yo siempre hablo del ruido como enemigo principal de todos estos problemas de imágenes, porque el ruido es, uno, inherente a cualquiera de estas capturas que están presentes. Dos, todo problema sería más fácil si no existiera el ruido que el ruido. Y entonces, una de las cosas que hace bien la internet, que es fascinante, es quitar ruido. Entonces, el ejercicio es el mismo, solo que acá, en lugar de sacar una máscara de segmentación, lo que voy a sacar es pues, simplemente el valor de imagen. Los canales que salen. Entonces, ¿cómo hago? Pues en lugar de entrenar contra mi imagen original y la máscara de segmentación del área que quiero afectar, que es como que típicamente, entreno una imagen limpia y una imagen con ruido. Y digo, aprenda con ruido. Y paso mi par de imágenes y uso sorpresa. Y uno dice, ok, sí. Tiene todo el sentido del mundo, estoy aprendiendo convoluciones, aplicaciones, operaciones incluso no lineales, y en última nosotros sabemos que podemos quitar ruido con filtros tradicionales, filtros medianos, filtro medio, filtro máximo, filtro mínimo, un filtro sigma, porque no iba a ser una red capaz de aprender un conjunto de filtros para monitorear. Ahora, entonces hay gente vale, podemos ir más allá y la respuesta es sí. ¿Qué pasa si pasamos dos imágenes diferentes entre sí del mismo objeto con la misma, o sea, dos imágenes que son el mismo objeto, pero a las que se les entró diferente nivel, diferente ruido de la misma distribución de ruido?
Es decir, si yo le tomo a usted una foto con el celular, pero el máximo son entonces está todo granulado, luego le vuelvo a tomar la foto y usted no se mueve. Y entonces descubrieron que la dopamina perdía el interés. Es decir, eso es noise to noise, es si yo mando dos imágenes con diferentes expresiones de ruido, para capaz de determinar la distribución subyacente libre de ruido a partir de la definición de estos. Y el paper que lo presenta es, o sea, hay otras redes, pero Unit, rápido, y resiliente, y bien increíble. Y le dice, ¿podemos ir más allá? Y la respuesta es, también. Podemos coger una sola imagen con ruido, submuestrearla, o sea, volverla más chiquita, y mandarla por la red. Submuestreo obviamente tiene que dar dos nombres. Pero entonces, podemos a partir de una imagen estimar cómo se ve. Y eso es el negro con negro, que es también con Unit, otra vez, pero Unit es una de las que menciono para probar esto. Y entonces, simplemente generamos estos pares, medimos de nuevo la distancia o la función de pérdida y eliminamos el ruido de la zona. Podemos ir más allá. También podemos simplemente coger la misma imagen y solo reemplazar algunos píxeles, particularmente el central, por píxeles aleatorios de otra parte. Y la red también aprende a limpiar el red. Acá cuando lo aprende no vayan a imaginarse que es que la limpia perfectamente. Hay niveles de limpieza de nivel de limpieza. ¿Es bueno? Sí, está bueno como tener la imagen original de la imagen por medio, pero es suficientemente comparable, por lo menos en dos temas. Significa que entonces yo con una sola imagen con ruido, para cierta distribución de ruido, puedo generar una unidad cuya única función sea autoaprender. Y eso es fantástico, es increíble, es maravilloso, porque además, si ustedes están cansados de definición de navigation o algo particular de la línea, está organizado supervisado. Si yo le quito el ruido, me doy cuenta que no tiene ruido, estoy feliz. No me toca tener que pensar en eso. Pero, sí. Entonces, podemos ir más allá, seguramente, pero eso lo siguiente es súper padre. Y entonces, ahí voy a hacer una transición, no tan suave, aparentemente, y es la siguiente. Entonces, ya hablamos de Internet, va a quedar como ahí, y ahora hablemos de diccionario. Entonces, ustedes entienden, o seguramente por Machine saben que la organización tiene clasificación de regresión. La tarea de segmentación semántica, que es la que se está ahorita, pues es una tarea de clasificación de Excel. La detección de objetos es una tarea particular de detección de flash de regresión, en donde lo que yo estoy haciendo es determinando qué sectores dentro de una caja envolvente corresponden a un objeto. Entonces ahí hay una distinción de literatura entre la zona que pertenece a y el objeto que está acá. Entonces acá lo que estoy mirando no son zonas en particular, sino dónde hay un objeto. Y entonces si ustedes se ponen a pensar, claro, si yo dividiera esta imagen, pasara a un clasificador sencillo creado por los convencionales, tiene sentido que yo le preguntara a cada sector de la imagen, oiga, ahí hay un objeto de los que estoy buscando, que no ya, ¿sí? ¿No? Ya saben entender o aprender las partes del objeto. Ese principio de cuadricular, sobre todo una cuadrícula, para el clasificador, es una de estas cosas que se inventaron ya de nuevo, también hace ya 10 años, pero que ha tenido muchísimas versiones de entonces, y se llama YOLO, que es Your Once, cuando estaba de moda YOLO, que es Once. Porque de nuevo son súper creativos con los nombres. Entonces, el principio de la primera YOLO no estaba muy lejos a lo que yo les mostré al principio, que corresponde a varias capas convolucionales con match pooling con funciones de activación y luego una red densamente conectada en un centro multicapa que saca un diseño de aproximadamente de efectos. Hoy por hoy ya vamos en YOLO B26, pero no se asusten porque no pueden decir que están ahí 26 versiones, porque no sé cuál es la manera que usan para numerar, es como Windows.
95, 98, 2000, ME, NT, 11, 10, 11, etcétera. Entonces hacía algo así, pero yo lo he tenido, yo lo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y ahora va a 26. Entonces, de nuevo, las versiones más recientes de YOLO, primero, ya no tienen esta capa públicamente acá, sino que son capas solo convolucionales. Y segundo, empiezan a tener, o sea, empiezan a hacer redes que hacen todo. Hacer una navaja suiza, en donde una vez segmentan, detectan objetos, hacen detecciones con capas mucho más complejas, y adicionalmente empiezan a tener mucho más, o tener en cuenta muchísimo más la eficiencia. Es una de las cosas por las cuales las redes basadas en tecnología usadas en la tradición de beneficio. Uno, porque son buenas para la red, pero dos, porque son súper rápidas. Eso significa que yo no tengo que llegar y generar una red, alternarlo, y luego esperar a que me diga respuestas, esperar minutos, sino que yo lo hace el trabajo muy bien. ¿Y cómo lo hace? La explicación aquí rápida es que esa división que yo les estaba explicando al principio es lo mismo que hace yo, solo que lo que hace es que cada sector de la división primero se pregunta si el centro del objeto que está buscando está donde está él. Y si sí, trata de estimar, es una regresión, las coordenadas de las esquinas de la bounding box, de la caja que corresponde a él. ¿Sí? Desde el punto de vista de hacer esta tarea, la realidad es que por detrás están generando muchos campos. Y yo puedo indicar muy parcialmente diferentes objetos y pueden haber fajas superpuestas. Entonces, estas arquitecturas conectadas tienen un componente adicional que se llama Maximum Suppression, que corresponde a yo voy a eliminar todas las cajas chiquitas que están por debajo de lo que deben copiar esa dirección de superposición. Diciendo, no me interesan las cajas chiquitas que no son tan buenas, quiero la libertad a todas las cajas de. Eso es la resolución. La versión no resumida es para el curso completo. Y entonces, a medida que avanzamos en las familias de Unión, por ejemplo, ya la parte de la supresión de máximos, no máximos, perdón, ya no está presente, por ejemplo, la última versión de 26, y ya por utilizando esto puede ser más rápido, y además dar resultados, y además decirle que además se los envía. Entonces, estas arquitecturas, que bueno, es una arquitectura convencional muy interesante, tienen muchísimas prioridades. Por el caso que yo traigo en particular, es identificación de ingeniería. Este sale o este problema nos lo trajo la Fuerza Aérea Colombiana y lo puso el un evento que se hizo aquí en la universidad que se llama el CODEFEST, donde me trajeron unos videos que desclasificaron de operaciones de aeronaves que pasaron por el Amazonas, haciendo vigilancia, y eran fácilmente 3 horas de video. Y cómo funciona, sin entrar demasiado en detalle, es que pues alguien está revisando los videos, está diciendo por qué hay una excavadora mecánica la respuesta típicamente es algo ilegal. Pero, pues, eso toca, si que pueda utilizarlo, toca mirarlo porque esta aeronave pasa por muchas zonas. Tenemos pueblitos, caseríos y zonas abiertas. Entonces, trajeron ese problema acá, se planteó como un ejercicio para 24 horas de CODEFEST, y donde varios grupos de diferentes universidades llegaron capaz de proponer su solución. Y nosotros hemos cogido las mejores de las soluciones y la hemos terminado todo. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es porque, fieles a como son estos problemas, tenemos sistemas para irnos a canción. Pero aquí hay carros, aquí hay carreteras, aquí hay ríos, aquí hay casas y aquí hay excavadoras mecánicas. Hay que más amable. Pero entonces, por detrás está la labor de estas son máquinas que se llaman FLIR, entonces son máquinas térmicas
coloreadas, que para el zoom tienen ruido. Entonces, por detrás, pues, digamos que la labor más intensiva es empezamos a hacer está etiquetado en los diferentes sectores donde hay algo de interés, sabiendo que el elemento más importante es la maquinaria pesada en zonas cerradas. Un carro, pues uno puede poner también ahí se puede cargar en Amazonas, pero uno ya coge una excavadora mecánica a esa situación en Amazonas. Espera. Y a carreteras ilegales o carreteras de estas de tierra, que pueden significar también que por ahí están pasando cosas. Y se le emitieron pues, los resultados del COEPES, casi siempre utilizaron modelos de clasificación, de clasificación frente a contenido o no. Ya ahora mismo estamos trabajando, uno con modelos de YOLO, entonces acabamos de hacer un benchmark grandísimo con YOLO 12 y 26, con diferentes configuraciones de parámetros, solamente para validar cuál es la línea base, porque a partir de ahora podemos hacer múltiples mejoras. Y dos, que es la otra restricción, es que estos son elementos operacionales, que ya no solamente necesito tocarlo, sino que necesito además esperar permitir a la aeronave para que cuando revisen, el operador no sepa que realizar antes de que un territorio preparado. Si es una base, con estamos sobre el acceso, a lo mejor no tengo el equipo que voy a tener aquí en la mención. Eso de, puedo metérselo a la GPU de laboratorio de computación práctica, no funciona en el precio. Sí. Entonces, parte del desafío por detrás es, pues ahora cuanticemos los modelos, simplifiquemos los modelos para que no se desplomen las métricas y empezar a decir que en todas partes hay un nivel ilegal. ¿Listo? Entonces, hoy por hoy hicimos una optimización basada en la detección solamente de las máquinas de la maquinaria pesada, que está la maquinaria amarilla, que son las excavadoras mecánicas, las dragas incluyendo cuerpos de agua, y podrían ser muy buenos resultados, pero estamos competitivos. Competitivos es como cuando uno le dice a los papás cómo le está yendo en su carrera, y dice, estoy en el top 30. Es porque yo soy un estudiante número 30. Entonces, algo así estamos nosotros, estamos en el top 20 de métricas, y no, hay muchas 19 por encima de nosotros, pero nosotros tenemos un dataset muy chiquito, muy mal anotado, que estamos tratando de refinar, pero en la presencia del YOLO, un modelo muy eficiente, muy rápido, nos permite garantizar que van a generar resultados rápidos y vamos a generar deporte rápido. Ya tenemos incluso interfaces de diseño. Estos son los grupos de video que usted operador debería ver y que podemos seguir mejorando, metiéndole todo ese tipo de generación, metiéndole todo eso para quitar ruido o para mejorar la calidad de las operaciones. Y quiero cerrar entonces con trends, con cosas que están pasando, algunas no tan recientes, porque ya llevamos varios años con esto, pero que tienen que ver con lo que he dicho hasta ahora. Una de esas es difusión estable. Si ustedes, esto fue hace 2 años, estaba el boom de Midjourney digital. Hoy por hoy, pues la de modelos de lenguaje, una cosa para que el imagen, están basadas en principios muy curiosamente cercanos de lo que de la Unity. ¿Se acuerdan de la Unity? Ha vuelto en forma de generador. Porque entonces, ¿se acuerdan que les dije que se podía crear para quitar ruido? Yo puedo engañar, yo puedo decirle a la Unity, mire, voy a darle una imagen y una imagen con ruido. Pero esa imagen la meto más ruido, pero esa imagen la meto un poquito más de ruido. Así hasta que la imagen no hace ruido. Y le voy a enseñar a la Unity a quitarle hacer más ruido. ¿Listo? Entonces voy a ir de mucho ruido a ver. Resulta que esta imagen, que está completamente destruida en realidad, pues no hay manera de hacerlo. El proceso de difusión estable es decir, ahora después de entrenar con muchas imágenes a la Unity, mire este botón de ruido, esta herramienta. Entonces la Unity va a quitar el ruido y va a generar. Ese algo es la parte generativa, sabe como un entrenamiento, va a generar una imagen
cuya distribución o cuyo aspecto se parece con lo que entrenamos. Entonces le estoy diciendo, mire, imagínense que ahí hay un gato, saque ese gato del gato. Y él le quita el ruido hasta que llega al gato. Obviamente por detrás el proceso tiene un montón de cosas que no alcanzo a explicar acá, como la codificación de texto para que podamos tener en un espacio la representación de texto, la representación de imagen, que yo sepa que estoy obteniendo varias cosas, pero esto lo hice recientemente para que esa imagen y funcione. Uno puede hacer un ejercicio sencillo como este, y es, yo puedo meterle el dataset de MNISP, que es el dataset de números manuscritos, entrenar una URL con este mismo proceso y decirle, tome el ruido, sáqueme un dígito nuevo conocido al inicio. Y oh sorpresa, sin poder de texto, cuando él pone su imagen de ruido, le pica, empieza a sacar cosas como ceros, 2 y 7, y el 8 más feo que he visto, pero estoy seguro que alguien seguramente ha escrito el 8. Y el que aprendió, pues aprendió que detrás de ese ruido hay cosas así. Obviamente esa es una imagen que está feliz, no es sencillo, pero ese mismo proceso yo lo puedo aplicar en imágenes psicológicas. Y es, de nuevo, el poder de la libertad. Por eso me gusta tanto, y es porque para uno menos lo piensa, y está muy fuerte, y es porque tiene poder grandísimo y porque es una cultura, digamos que, ¿cómo se dice? Falsamente simple, pero los principios que incorporan todo lo que sabemos de redes convencionales, solo para cerrar con otras de las dos cosas que a mí me parecen muy interesantes, de las muchas de las que podría hablar, y el segment editing, sobre todo la parte médica, de la administración de kit, y es, yo ya no necesito todo este problema de, a ver, cuando yo tengo un problema, y eso es lo que hace con mi esposa, la solución más rápida es afectar el problema. El segment editing poder está hecho, si muestra por meta, entonces, plata, pues creando un montón de imágenes médicas, o imágenes de varias cosas, por ejemplo, en el caso de modelo para las imágenes médicas, entre un modelo de segmentación y otro de segmentación. ¿Por qué? Pues porque tienen todas las imágenes del mundo, toda la plata del mundo para adquirir todas las imágenes del mundo. ¿Se acuerdan cuando les dije que poner de acuerdo esos casos de piso no es tan difícil como una biblioteca sin fondo? Entonces, acá simplemente yo puedo empezar a hacer segmentación con prompting, donde le digo, mire, basado en esta caja, ya ni siquiera tengo que enseñarle programaciones, sino que es capaz de entender personas y hacer las segmentaciones. Así como segmenta la propiedad técnica, puedo segmentar diferentes niveles de tejidos, órganos, y eso pues cambia muchas cosas. Hay tareas para las que todavía no cuesta, pero hay tareas que las hacen muy bien, entonces de repente ya es una cuestión, de dónde me consigo las imágenes, sino cómo va a aprovechar para los problemas de segmentación. Y la otra, que es el Panoptic Segmentation del Microsoft, que son los otros tan recientes, por lo menos en Panoptic. Pero que es muy interesante porque es que pasa si yo ahora mezclo las dos tareas, y entonces ahora empiezo a segmentar instancias basadas no solamente en región, pero digo, en esta región tiene sentido que haya esta instancia, entonces detecto objetos y segmento zonas allá. Y a partir de eso construyo digamos que una interpretación más global de lo que yo quiero. Entonces, fíjense que el problema de la detección ilegal, realmente lo que yo quiero es que cualquier región que tenga bosque, agua, agua mineralizada y mineralmente. Y yo puedo hacer eso en lugar de detectar que estamos ahorita los ruidos como objetos, los ruidos como un sector, las marginales como un objeto, tener una escena. Pero adicionalmente, la tarea de Microsoft que es que pase si además un modelo de algo que no tiene nada, que son capaces de decirme cosas como son. Entonces, si yo les muestro, ustedes en su vida nunca ha salido de la tele. Y yo le muestro que nunca ha visto nada, yo le muestro la fotografía de un cero. Yo esperaré que ustedes hayan visto un caballo. Ustedes dicen, es un caballo, aunque no hayan visto una cero en su vida. El Zero Shot Prediction es, yo le muestro a mi modelo, algo así, y es capaz de decir, eso es algo diferente, algo de estas características. Yo no sé exactamente cuál se llama porque nunca lo he visto, pero sé que
Y de repente tengo modelos que funcionan un poco más a como funcionan nosotros. Pues, si vemos algo que no conocemos antes, podemos más o menos describirlo en términos diferentes. Y eso funciona. Pues, no sé si hay preguntas. Sí, tenemos para alguna pregunta. De pronto, nuestros oyentes virtuales. Sí, 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 sí. Tiene una cara de que es una pregunta. Bueno, ¿Qué opinas de que la plataforma sanitaria es como más pesado? una de las cosas que yo creo que están moviéndose es tratar de hacer todo, cosas para que se vea bien. Les dicen que el 26 quitó la parte de supresión de los máximos para lograr mantener el nivel de arte. Y uno diría, no me parece tan intuitivo, pero nuestro benchmark indica que funciona igual de rápido y no se está degradando, salvo por el que siempre ha sido un de los problemas. Entonces, uno diría, no pareciera una buena idea, pero los experimentos que se ven que a veces no se ven. Entonces, yo personalmente he probado estos últimos modelos y digo, por interesante, me gustaría también darle muchas vueltas de prueba para encontrar qué más son capaces de hacer, porque tareas todavía tienes que usarlos, y cuando los partidos no se van a agregar, y cuando los vaya a montar en el TPU o en una tarjeta que esté montada en una nave, pues, ahorita que nosotros estamos también trabajando con matrices satelitales y pensando en estos satélites, pues estos dispositivos son parte de la información que tenemos nosotros. De poder explicarles a ellos, pero de una transición, entonces de la transición en realidad, pues es fundamental. Y sobre todo ahorita donde no solo el uso es vigilancia, sino también de seguro climático. Entonces, de la accidente, todo eso, es fundamental. Entonces, para responder el cambio de grandeza, no pareciera que las tablas de la como tengo sí, o sea, la respuesta es, no solo hemos considerado municipios. Entonces tenemos un benchmark base de clasificación de país, o sea, es un mobile President 18. No, digo, creo que es efficient, porque son modelos que son ligeros y son muy fáciles de utilizar. Entonces, funcionan bien en términos de precisión, pero por el camino. Es decir, si dicen que hay un frame que tiene una medida, hay un pero ahorita el benchmark último que sacamos dice que solo detecta la mitad de los frames de medida. Lo cual, como es un video, puede que no sea tan raro, porque si yo tengo 15 segundos de video, toda la audiencia de ingeniería siempre me dice que hay ingeniería, pues en realidad es detectable, ¿sí? A pesar de que es una pues no es tan grave, pero sí, definitivamente, nuestro vuelta ha sido poderoso fácil, porque son los que directamente participamos, entendemos que probamos en la oportunidad para naves, para errores. Esto de que tengo que estar en un hospital como el centro, el efecto va a ser ¿qué pasa? Óptimo sea fácil. Entonces, si se superpone, si es fácil, eso es lo que tratamos de solucionar los teoremas más avanzados. Entonces, de acuerdo a la versión con la supresión de no máximos puede tener más suavemente para que cargue ocultar cuáles son las zonas distintas de tramo. Pues cada modelo tiene sus características o sus distintas. A nivel de experiencia, eso lo hemos visto cuando se lo metemos a. Nosotros tenemos, uno de los problemas que tenemos para ilustrar eso es que los ríos están anotados como eso es problemático porque si yo tengo un río que va de una esquina a la otra, pues no caja esto. Y entonces el modelo tiende a encontrar
mucha superposición de por las pruebas. De acuerdo al modelo, por ejemplo, 6 y 11 propósitos y ciertas confirmaciones, es mejor discernir que corresponde a la investigación de situación. 6 no va a producir resultados. Entonces, basado en la suposición que nos hay de trata justamente de inteligentación de pero me parece que uno tiene también es la pregunta que se hace, la pregunta es si el centro del mercado es el propio, es una estimación y no lo hace con previsión familiar. No necesariamente se tenga ese conocimiento, sino es de probabilidad hay de cantidades de y las otras cosas para tratar de titulares que se pueden poner 30 segundos de imágenes es resultado de documentación con traducción de partes que puede ayudar para mitigar las exposición. Pues los informados de los profesores más que nada prácticamente podemos compartir un poquito de su conocimiento, de su área, de su expertise, en la información de esa clase, de tipo de parte virtual, y la potencial con el programa de más histórico que ahora nos a charla y está en el gracias a todos. Gracias.